Listo. ¿Tienen preguntas respecto a los ejercicios? A la clase. Revisamos. La dinámica en las sesiones de ahora es básicamente trabajar en problemas, ¿no? Si tienen problemas con los problemas, los discutimos. ¿Sí me están escuchando? Y pues ir cubriendo por lo menos los puntos ahí que son medio, pueden ser un poquito algunos complicados, pero no creo. ¿Preguntas tienen? ¿No? ¿Todo bien? Listo, entonces vamos mientras tanto a revisar un poco lo que teníamos, lo que estamos haciendo. Notebooks de Python. Ok. Ah, me imagino que les ha ido bien entonces. ¿Ninguno tiene ninguna pregunta? Bueno, entonces revisemos. Vamos acá en el uno, ¿cierto? Ya comparto pantalla. Listo. Entonces, bueno, de esto ya hemos hablado un poco, tal vez de la cuota, la cuota no. Este libro, este autor es súper bueno, Donald Knott. ¿Sí saben quién es? Él es Donald Knott y tiene un libro que se llama The Art of Computer Programming. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien lo ha visto? Sí, ese es el de látex, y ese usted ahorita la otra vez mostró que ganó un premio. Ok, entonces este libro es súper bueno, pero este no es el de necesariamente el de, bueno, sí, Donald no es el de látex, pero este libro, ya le echamos una mirada. ¿Dónde está? Es un libro bien chévere. Yo creo que es mejor que no arranquen con él, pero si alguien ya se siente como un poquito más suelto en esto, lo puede empezar a revisar. El libro es muy bueno, hay varios capítulos, hay de algoritmos, estructuras de datos, hay cosas bien chéveres. em, y es muy profundo. Entonces, él arranca con cosas más o menos formales, tiene un tratamiento matemático chévere, pero digamos que hay muchos algoritmos que uno puede revisar y vale la pena que lo lean. Simplemente se los pongo acá, lo buscan de Art of Computer Programming y ahí tienen un montón de problemas para que resuelvan. Es bien chévere. ¿Listo? Entonces, ok. Entonces estábamos trabajando la vez pasada en esto, espacios de color ya lo teníamos, cero no triángulo ya lo tenemos, cálculo de verificación de letra N y ya lo tenemos, cuadrados perfectos, ya lo tenemos, ya lo teníamos o no. Números triangulares, rectángulos, movimientos de un tablero de ajedrez, creo que ya, división entera con préstamo, miremos ese por ejemplo, ese no lo habíamos discutido. Entonces, división entera con préstamo. Acá. La división entera normal trunca el resultado de forma que tanto 5 sobre 5 como 6 sobre 5 como 8 sobre 5 producen uno. Eh, ok, en ciertas ocasiones es más interesante que una división, es más interesante una división entera que si no es exacta devuelva el entero por encima. Con esta definición, 5 sobre 5 valdría uno, mientras que 6 sobre 5 sería ¿qué? Uno algo, entonces tocaría aproximarlo a 2. 8 sobre 5 sería uno algo, también tocaría aproximarlo a 2, porque todo se termina pagando. Llamaremos de esta forma de división, división con préstamo. Escribe una expresión que calcule la división entera con préstamo entre A y B. Listo, entonces, ¿cómo lo abordaron? Bueno, si los libros no están en español, la verdad no sé, me imagino que sí, pero no, eso está mejor en inglés, ¿no? Con eso practica. Listo, entonces, ¿qué hicieron? ¿En qué consiste el problema?
Alguien abre el micrófono que esto así suena súper raro. Necesitamos algo de interacción. Sí, digamos que cuando operamos con fracciones, el Ujú. resultado nos va a dar un resultado. Bueno, en este caso, en este preciso caso, la división de dos números, usualmente, en vez de arrojar un número, pues, eh, digamos que... espera, organizo las ideas y ya te digo. Listo. Mientras tanto, alguien nos puede colaborar. ¿Cuál es la cosa? Yo divido dos números y la división entre dos números, pues nos puede dar un flotante, ¿cierto? Un número con un punto decimal. Entonces, si hay algo más allá del punto decimal, entonces yo tengo que aproximar al siguiente entero. Esa es la idea que hay acá, ¿cierto? Entonces, digamos, ¿cuál es la entrada a ese algoritmo? Dos numeritos, ¿cierto? El primero y el segundo, yo tengo que hacer la división y de alguna manera pillarme si hay algo que sea que esté por encima de qué. De De, 0,5, ¿no? de cero coma De cinco 5 no. A ver, o de la parte decimal 5. de la parte, sí, lo que esté por debajo del punto. ¿Cómo se puede uno pillar eso? Una sencillita ahí. Yo lo que hice fue crear una variable que dividiera, luego convertir esa variable en un entero y comparar si la variable que dividía era mayor que el entero, entonces le sumaba uno a esa. Ok, listo. Si no Entonces, la dejaba. si no la dejaba, entonces ahí cuál es el racional. El racional es que la idea detrás de eso es que si yo tengo dos números, por ejemplo, 6 entre 5, 6 dividido entre 5, ¿cuánto nos da? 1,2, ¿cierto? Por un lado puedo calcular esa división, por otro lado puedo calcular la división entera, ¿cierto? 6 dividido entre 5, ¿cuánto da? 1. Si se tiene que la división en términos de flotante es mayor que la división entera, es porque algo está sobrando, ¿cierto? Si ustedes hacen 5 entre 5 daría 1 y 5 división entera 5 daría 1. Y cuando sobra algo, a la división entera le podemos sumar 1. Ok. ¿De pronto hay alguna expresión más corta? ¿A alguien se le ocurre una expresión de una sola línea? O sin necesidad de hacer alguna comparación, ¿se podrá o no? Pues con una función, o sea, hay una función de matemáticas, o sea, de la librería de matemáticas que, Es el bueno, C. hay dos funciones, una que redondea al entero menor, o sea, que si, Ujú. digamos, dimos 5,6, pues, sí, 5,6, si utilizamos el número mayor de ese resultado, daría 2, ¿sí? Y si usamos la función para el número menor, daría 1, ¿sí? El ceil y el... Exactamente, el ceil Y y el el otro, ¿cómo floor. es que se dice? El El piso y floor, el techo. sí. Techo Pero y es, piso. pero Techo y pues esa es piso, la ¿cierto? solución más barata de ese problema. Ok, listo. Entonces, lo que nos está diciendo Miguel es que existen unas funciones acá que se definen como funciones matemáticas, ¿no? Entonces, básicamente esas funciones cogen, por ejemplo, los números entre 0 y 1, y si hay números entre 0 y 1, los mapean acá todos a 1. Y si hay números, eso es para el techo, ¿cierto? Entonces, imagínense que tengo el 0,5, pues el techo sería el siguiente entero que está por encima de 0,5. O tengo 1,5, sería el siguiente entero, todos estos están mapeados a este numerito de acá. ¿Listo? Y por otro lado, el piso, pues es, si yo estoy en 0,5, pues lo mapeo, lo mando a acá abajo. ¿Listo? Eso que nos está diciendo Miguel son funciones que están en algo que se llaman librerías. Después vamos a aprender a construir nuestras propias librerías, pero me imagino que ustedes ya han usado varias funciones de librerías. Básicamente son paqueticos donde uno mete funcionalidades, archivos donde uno mete funcionalidades que después utiliza, funcionalidades relacionadas. ¿Listo? Entonces, ok, listo, ese no estaba tan raro. Em, ah, bueno. Este de la clase me imagino que lo hicieron. ¿Cómo les fue con este, el 10? Me gustaría que lo discutiéramos. Usted está en una carrera de bicicletas que sube y baja una montaña. Un indicador define cuatro variables: distancia de subida y distancia de bajada de ambas partes de la carrera, y tiempo de subida y tiempo de bajada en minutos. Escriba un programa que imprima su velocidad media en kilómetros por minuto para toda la carrera.
Bueno, entonces, ¿qué entendieron de este problema? Me gustaría escucharlos. Pues Esta también es anterior, creo que sí. sí, la forma como yo lo resolví fue por física, utilizando pues la fórmula de velocidad. Pero no, pero espere, no. eh, Primero, como siempre, primero entendamos el problema. A ver, ¿en qué consiste el problema? Imaginémonos que nosotros estamos en una carrera de bicicletas y las bicicletas suben y bajan unas montañas o una montaña. Hay un tablerito que define la distancia de subida, la distancia de bajada de ambas partes de la carrera. Entonces hagamos un dibujito que eso siempre ayuda. El tiempo de subida y el tiempo de bajada. Entonces, ustedes vieron que esta semana pasó algo en el Verjón. ¿Sí saben dónde queda el Verjón? Detrás de Monserrate. ¿Alguien sabe? ¿Alguien le gusta la bici? ¿O leyó las noticias? No. Es que hicieron bici ruta en el Verjón. O sea, bici cosa, bueno, ciclorruta. Entonces uno puede subir allá los fines de semana. Es como por detrás de Monserrate. Y uno sale hasta el páramo del Verjón que queda detrás de Monserrate. Y está subiendo mucha gente y esta semana hubo un teniente coronel que bajó sin mucho cuidado y se estrelló contra una camioneta y se murió. Eso es la noticia de esta mañana. Entonces, usted sube una montaña y baja la montaña, sube al Verjón y baja al Verjón. ¿Listo? Entonces, eh, supongamos que ustedes andan con su GPS de la bicicleta al frente y hay un indicador que define dos cosas, la distancia de subida. Es decir, me imagino que esta distancia de acá, ¿cuánto se demora usted o cuánta distancia hay en la línea negra? ¿Y cuánta distancia hay en la línea azulita? ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Listo. Y hay un relojito que le dice a uno cuánto tiempo se demora subiendo y cuánto tiempo se demora bajando. Entonces, listo. Entonces, por ejemplo, cuando uno sube al Verjón, básicamente sube una montañota, pues ahí recorre una distancia. Y cuando baja, por ejemplo, al otro lado del Verjón, baja a Choachí. Choachí, de hecho, queda mucho más abajo que Bogotá. Entonces, uno tiene un tiempo de subida y un tiempo de bajada. ¿Listo? Entonces, eh, uno obviamente se demora más subiendo que bajando, ¿cierto? Entonces le están preguntando qué pasaría o cuál sería la velocidad, es lo que dicen acá, ¿no? ¿Cuál sería la velocidad promedio que usted se tomaría recorriendo esa distancia? Si su indicador le dijo que usted se demoró tanto tiempo subiendo y tanto tiempo bajando. Entonces, se supone que si uno va en bici acá, es el dibujito, este tiempo que se demora en bici, bueno, o esta distancia se recorre en una velocidad, con una velocidad promedio de tanto. Entonces, digamos, el asunto es que usted cuando va subiendo, pues sube más despacio seguramente. Cuando va bajando, baja más rápido. Y lo que le están preguntando es cuál fue su velocidad promedio durante el recorrido que usted hizo. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las entradas del problema que nos están preguntando? La distancia de subida y la velocidad no, el tiempo. No, nos eh, preguntan las distancias de subida y de bajada. No, nos dan las distancias de subida y de bajada, los tiempos de subida y de bajada. ¿Cierto? Eso nos lo dan. ¿Y qué tenemos como salida? ¿Qué tenemos que tener como salida? La velocidad el media. promedio. La velocidad promedio, ¿cierto? Ok, listo. De hecho, esos cálculos que son tan sencillitos, pues ahorita miramos que tienen implicaciones ahí chéveres.
Ok, bien. Entonces, ¿cómo procedemos? Tenemos cuatro numeritos que nos están diciendo, ¿qué cosa? Que nos están diciendo cuánto me demoré de acá a acá y cuánta distancia recorrí, cuánto me demoré de acá a acá y cuánta distancia recorrí. ¿Cómo podemos calcular la velocidad promedio ahí? ¿Qué sería la velocidad promedio? Primero que todo, tenemos que entender eso, que es un concepto de física, pero en este caso muchas veces necesitamos conceptos de otro lado para poder solucionar los problemas. ¿Qué es la velocidad promedio en este problema? ¿Qué es? Pues en este caso sería el promedio de las dos velocidades. En este caso, la primera velocidad es la de subida, la segunda es la de bajada. Ok, entonces supongamos que tenemos la velocidad uno, perdón, el tiempo uno que fue el tiempo que se demoró eh, subiendo, y el tiempo 2 supongamos que fue el tiempo que se demoró bajando, ¿cierto? Y tenemos la distancia uno y la distancia 2. Esos son cuatro numeritos que representan pues esas cuatro cantidades físicas. La distancia uno y la distancia 2. Muy bien. Ahora bien, ya, con eso tenemos que calcular las velocidades. ¿Qué es velocidad? ¿Qué es la velocidad? Distancia sobre tiempo. Es sí, es la variación de la posición en el tiempo, la distancia sobre el tiempo, ¿cierto? Entonces con esto yo puedo calcular aquí un cociente y eso me daría la primera velocidad, ¿cierto? Y este de acá me daría otro cociente y me daría la segunda velocidad, ¿cierto? Dos velocidades. Y con esas dos velocidades, ¿yo qué hago? Tengo una velocidad de subida y una velocidad de bajada. ¿Qué me decía el compañero que puedo hacer? Promediar. Promediar, ¿cierto? De hecho, pues lo que yo puedo hacer acá es calcular el promedio directamente sin hacer más nada y dividir esto entre 2. Listo. Bueno, entonces ustedes dicen, bueno, el problema estaba sencillito, pero cosas tan sencillas son bien, bien útiles. ¿Ustedes saben cómo funciona un GPS? ¿Alguien tiene idea de cómo funciona un GPS? ¿Qué es eso? Eso no funciona mediante como tres satélites. Vamos a ver un poquito de... Sí, O sea, si no estoy mal, son como dos para la posición en XY y el otro para como la altura, por decirlo así. eh, la historia de los GPS, de hecho, arranca distinto. Al principio el satélite percibía una señal en la Tierra y con eso se ubicaba el satélite. De alguna manera era por ese lado. Y después se dieron cuenta que podían cambiar la lógica y ubicarse si el satélite estaba lanzando una señal, podían hacer algo que se llama una triangulación de la posición y podían determinar exactamente cuál era la posición sobre la Tierra. ¿Listo? Entonces, aquí leemos un poco. Em, la idea con los GPS, espere, lo ponemos acá. GPS. Triángulo. Acá está. Entonces, el punto es que usted tiene un receptor de unas señales que están en tres satélites, como acá mejor. Entonces, estas señales están desfasadas en el tiempo y con los desfases usted puede de alguna manera calcular el punto aquí bueno, con unas correcciones geométricas, supongamos que tiene un punto XY. Me imagino que todo el mundo ha usado el GPS dentro de sus celulares, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Sí, Entonces, claro. listo. Una pregunta es, supongamos que ya tenemos este sensor que nos permite calcular la posición. Entonces, una pregunta interesante que uno se puede hacer es, por ejemplo, ¿cuál sería la velocidad promedio en un recorrido que uno hace? Entonces, esa es una pregunta que uno se puede responder. De hecho, para mí esa es una pregunta importante.
¿Por qué? Para mí personalmente, ¿no? A mí me gusta mucho el trekking y le gasto mucho tiempo a esa vaina. Entonces, por ejemplo, aquí hay unos sitios donde la gente con la que camino guarda los registros de las caminatas que hacemos. Entonces, tratemos de resolver ese problema y veamos cómo podríamos calcular la velocidad promedio de una persona que camina registrando los datos de su GPS. ¿Entienden cuál es el problema? El problema es, por ejemplo, se hizo esta ruta desde acá hasta acá y a mí me gustaría saber, en el mismo sentido que lo hice acá, me gustaría saber cuál es la velocidad promedio de esta ruta de acá. Listo, entonces vamos a tratar de resolverlo por lo menos conceptualmente y veamos que eso pues es interesante, ¿no? Am, entonces, cuando ustedes activan el GPS de su celular, eh, uno puede registrar eso a un archivo particular, a una forma de archivo particular. Una vez uno se registra en esta paginita a la cual tienen acceso ahí, ustedes pueden bajar los datos del GPS. ¿Alguna vez han visto los datos del GPS? ¿Alguien los ha cacharreado? ¿Alguien los ha visto? No, la verdad no. Entonces miremos estos archivitos de acá. Esto es lo que registra su celular. Si ustedes prenden el GPS de su celular, van a ver esto adentro. Quiero mostrárselo. Entonces, estos archivos de acá estructuran la información correspondiente a GPS. Si ven que no son archivos binarios, los podemos abrir en cualquier editor de texto. Entonces, este formato que está acá es un formato en el cual se almacenan muchísimos tipos de datos. Se llama formato XML. Y esto se puede leer por parte de humanos, ¿no? Entonces hay cosas aquí que ya conocemos. ¿Qué es el encoding? ¿A qué se refiere este encoding? Al cotejamiento. ¿Al qué? Cotejamiento. A la codificación, ¿no? O sea, como vienen los textos acá, si utilizo UTF-8 o si utilizo ASCII, lo que sea. Entonces, él especifica cuál es el tipo de codificación, cómo estos textos se tienen que entender. Después le dice a uno que aquí este archivo GPRX lo creó Wikiloc, tiene alguna información sobre la ruta y después de eso viene una información interesante. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es? ¿Qué creen que es? El tiempo y la zona, ¿no? El tiempo respecto a un tiempo estandarizado, ¿no? 5, 14:05:33, 14:05:40, 14:05:06. Es el clock en el cual se está tomando la señal del GPS. La hora. ¿Qué más hay acá? Venga, lo vemos. ¿Sí lo alcanzan a ver? Veámoslo de una manera. Es que no tengo algo con que formatearlo. Am, acá. Text. href. La isla. Acá. Time. Aquí, esto de acá marca un tiempo. Acá. Y esto de acá es lo importante. Son los puntos. Esta sería la latitud y la longitud que se está midiendo en el GPS. Entonces yo tengo un montonón de latitudes y longitudes en el GPS. De hecho, esto lo podemos ver, ¿no? Si nosotros le decimos acá en Google Maps, Creo que se separan con coma. ¿con coma? Sí. Bueno, por lo menos. Ah, sí, está en Chipaque. Está en el parque de Chipaque, que es un pueblito que queda ahí por la salida de pronto alguien de Chipaque. Entonces, el punto es que esto de acá está registrando
posiciones, ¿no? Por ejemplo, de acá, ella se movió a este otro punto de acá. ¿Sí? Se movió un poquito y de ese punto más adelante se movió a otro punto. Yo creo que para las 3 de la tarde ese día estábamos metidos en el medio del páramo de Sumapaz. También está la elevación, ¿no? Esto está a 3.300, seguramente esto está en el páramo. Miremos a ver si está en el páramo. Entonces, la pregunta es, por lo menos conceptualmente ustedes ya podrían calcular cuál es la velocidad promedio. ¿Cómo la pueden calcular? A partir de un archivo de esos. Sí, mire, aquí estamos entre Bogotá y Cundinamarca. Esto es en medio del páramo de Sumapaz. Pues utilizando la información de ubicación y pues la información del tiempo en ese momento. Listo, Y se entonces, saca pues el promedio. ¿pero cómo lo harían? Yo quiero que me ayuden a hacerlo. ¿Cómo lo harían? O sea, tiene la ubicación, pero ¿qué hacen? ¿Cómo calculan la velocidad No, promedio de esta persona? pues graficando, ¿no? Graficando en un plano cartesiano y como medio derivando, pero derivando así en lenguaje de Ajá. programación, A no ver, no, en una derivada por- de una función normal. yo quiero que, o sea, esto no es carreta, estos son archivos, o sea, yo no estoy diciendo que usted está hablando carreta, o sea, lo que le estoy diciendo es que miren que aquí está el texto y yo quiero que me ayuden a construir un algoritmo que sea capaz de calcular la velocidad promedio de esta persona. Pues se mira ¿Qué hago? la diferencia entre O el sea, tiempo tiene el y... archivo, ¿qué tengo que hacer con ese archivo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tiene que hacer como un algoritmo que le da esa información. Entonces, como si ya tiene como el protocolo en que imprimen esos archivos, Muy bien, entonces tiene que reconozca las coordenadas. Dígame las coordenadas y el tiempo. listo, Y que lo entonces demás pues, no lo dígame las necesita. coordenadas, estas coordenadas de acá y el tiempo en el cual se tomó esa coordenada. Como un lector de estos archivos. Sí, Listo, un entonces, file handler y se pone a leer todo el archivo y se pone a analizar solamente la información que se desea, por ejemplo, la latitud y la longitud. pero eso yo lo puedo pasar a una hojita de Excel, ¿cierto? Me imagino. Entonces yo puedo coger esto de acá, latitud y Sí. longitud, y dejarlo estructurado de otra forma. Entonces yo lo puedo dejar aquí estructurado de manera distinta. Entonces, por ejemplo, latitud y longitud, después otra, voy a buscar siempre latitud y longitud, esta de acá. Imaginémonos que de alguna manera podemos hacer eso, ¿cierto? No se ve tan complicado, ¿no? O sí se ve complicado. Ya los datos están ahí. Yo los puedo sacar de ahí. Yo no tengo ningún problema con sacarlos de ahí. Latitud y longitud. Am, Después pongamos otro más. Latitud y longitud. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues la altura, ¿no? Porque también eso afecta. ¿Será que sí? Bueno, yo saco la altura. Ya. Simplemente quiero que pensemos cómo lo podríamos hacer. Alguien me dijo el tiempo, ¿cierto? El tiempo en el que se está haciendo Sí, sí, la... sí, con velocidad. Listo, entonces el tiempo. Sí, claro, porque si solo hay dos, por ejemplo, esas dos tienen una dinámica, pero digamos si está subiendo un cerro o si está en una rampa o, ¿sí me entiende? Sí, Tienen que tener en cuenta las tres porque el movimiento es en tres dimensiones. ok. O sea, esta altura es la que dice usted. Aquí estamos a 2400 y después... Ok, listo. Entonces, otra más. Yo es que no, creo que no estoy poniendo los tiempos que son, pero simplemente para ilustrar lo que podemos hacer, ¿no? Y esta cosa de acá también. Listo, entonces, ya. Ok, chévere. Entonces, esto es como análogo a lo que teníamos allá, ¿no? Solo que aquí tenemos coordenadas en X y Y. Y en el otro lado teníamos, pues como distancia, ¿cierto? Pregunto yo. Vamos a limpiar un poco más. Latitud y longitud. Am, ok. Latitud y longitud. Ya les digo para dónde vamos, porque
Estas cosas son interesantes, por lo menos ver que esto existe, ¿no? Que lo podemos mirar y lo podemos tocar. Listo. Así. Eso es tremendo, profe. Con eso saben quiénes van a marchar y todo. Entonces, listo, no, pero estaba haciendo despacio, listo. Entonces yo ya tengo, digamos, que la latitud sean los X y la longitud sean los Y. ¿Cómo yo calculo la velocidad promedio? Aquí, ¿a qué más puntos, cierto? ¿A qué más? Y yo de alguna manera los puedo sacar, ¿no? Así sea manito, los puedo sacar, ¿sí o no? O me hago alguna cosita ahí en Excel que me lo saque. Listo. ¿Qué sigue? ¿Qué hago con esos X y esos Y? ¿Qué Pues hago? graficarlo y derivarlos como con métodos numéricos, no. Sí, Ah, no. ¿será que sí? Toca explicar eso, pero yo no lo voy a hacer. No, pero más fácil. O sea, ¿alguien, ¿alguien entiende qué Pues, estamos haciendo? O sea, es más sencillo que graficar. pues no sería como sacar la distancia entre punto y punto. Ah, de pronto es más fácil, ¿no? Mira, aquí hay un punto, después otro, después otro. Entonces yo puedo sacar la distancia. ¿Y cómo saco la distancia? Entre los Raíz puntos. cuadrada de la distancia, digo, de la La- diferencia entre ellos, menos, Listo. más la cuadrada, digo, bueno, al cuadrado, esa vaina. Entonces, eso madre. Esa vaina, pues sí, que sería este menos este, ¿al qué? Cuadrado. Al cuadrado. Listo. Más este menos este al cuadrado, ¿cierto? Ay, hijo de madre. Es decir, por sí mismo eso. Y a esto toca sacarle ¿qué? Una raíz Una cuadrada, raíz. ¿cierto? Raíz. Listo. SQRT. Ay, no, espera, raíz. Esto es ¿qué? Es Excel. Raíz. Entonces vamos a ver. Ah, listo. Entonces ya tenemos que se movió 60 las unidades que sean. Acá se movió eh, lo que fuera que se moviese. ¿Listo? ¿Y estos tiempos para qué nos sirven? También compararlos y saber entre un punto a otro cuánto ¿Cuánto se tiempo se movió en el demoró, tiempo. cierto? Es parecido al otro, ¿cierto? Sí, Entonces yo puedo calcular la velocidad ¿qué? Yo ya tengo estas distancias, que son análogas ¿a qué? A estas distancias que estoy recorriendo acá, ¿cierto? Ya los tengo como distancias. ¿Sí o no? sí. Y si lo tengo como distancias, yo ya puedo calcular todos esos pares de distancias. Así, miren, chun. Bueno, estos son líneas rectas, ¿no? Y de aquí a Lo otro. que pasa también, lo que pasa también es que ese muestreo está súper cortico, entonces ya viene como la velocidad instantánea, como ya son tan corticos los. De 37 de pronto viene la velocidad instantánea, pero de pronto tiene un retraso esta cosa y uno ya de ahí para adelante digamos que puede. Pero bueno, entonces digamos acá tengo la distancia, tengo algo análogo allá, ¿cierto? Y esa distancia la puedo dividir sobre las diferencias entre los tiempos. Y aquí tendría las velocidades, ¿cierto? Y tengo las velocidades instantáneas entre dos puntos de nuestra cacharra de los GPS, del GPS, ¿cierto? Aquí hay muchas más. Tengo muchas distancias, tengo muchas velocidades. ¿Y qué haría siguiendo el razonamiento que está acá? ¿Qué haría para calcular la velocidad promedio? Haya velocidad de cada punto y las compara. Hago aquí los Y las suma. tiempos y las Y las sumo y las medidas. promedio, por ejemplo. Entonces, una pregunta, ¿y eso para qué puede servir? O sea, ¿para qué nos sirve a nosotros, por ejemplo, tener esas cuentas? Que son cuentas sencillas, ¿no? Son un par de fórmulas, eso no tiene mucho misterio. Pero ¿para qué nos sirve a nosotros los caminantes tener esas formulitas? ¿O eso no sirve para nada? Claro, ¿Para qué? A saber cuánto se demoran. Para saber cuánto nos proyectar. demoramos, para poder entrenar mejor, ¿cierto? Si uno está entrenando y se pone. Entonces, muchas de estas cosas de acá son simplemente una cuestión de visualización. Perdón, ¿dónde está la visualización? Acá.
que les quiero mostrar una cosa más. Bueno, entonces, eh, ah, no, pero es que aquí toca de una forma de visualización, sí. Bueno, vale. Entonces, ¿entendido más o menos esto? Entonces, esto tiene sus implicaciones, ¿listo? Dígame si alguien no entendió lo que hicimos acá. Son puras cuentas derivadas parecidas a este ejercicio. Solo que ya no Profe, tenemos esta distancia, sino tenemos puntos sobre el plano. Dígame, profe, es señor. que tengo una duda con la velocidad promedio. ¿No sería Sí, más bien la suma de las distancias dividida entre la suma de los tiempos? es igual. Es igual porque cuando usted suma las distancias. Ah, bueno, aquí espere, es el promedio de las velocidades. Creo que son distintos. Porque, porque digamos, usted va Porque subiendo una una es loma una hora velocidad y instantánea. Pero usted va, el digamos, argumento. subiendo una loma por una hora, harta distancia y después, por un momento, solo por una distancia muy corta, tiene una velocidad alta, entonces la velocidad promedio se vería afectada solo por, digamos, una bajadita que tuvo. O sea, si me hago entender, o sea, Ah, el compañero eh, tiene razón, ¿no? El compañero dice que esto no es así, sino que es así. Todas las Pero, sumas. pero habría que mirar exactamente qué nos pide el problema, porque si nos pide cuál es el promedio de las velocidades de subida y de bajada, sí sería así como lo estamos haciendo. Pero si nos pide la velocidad mm, media, tanto de subida como de bajada, sería como dice el compañero. La velocidad Pero bueno, media. Entonces, como dice el compañero, porque la velocidad media es la velocidad que usted se tomaría o la velocidad que usted necesita para recorrer en el mismo tiempo la misma distancia. Esa es la que dice el compañero. Pero bueno, listo. Entonces, pero pilas con eso, ¿no? Y el compañero dijo, pues usted obviamente tiene que preguntar qué era lo que estaba mirando. Pero bueno, digamos, esto lo podemos hacer y esto tiene muchos usos. De hecho, uno de los usos es controlar la velocidad. Cuando uno entrena algún deporte, pues uno le gustaría tener aún más velocidad o saber si en cierto trayecto ando más rápido o menos rápido, etcétera. Por eso digamos que es un uso medianamente, es un uso recreativo. ¿Para qué más le podrían servir estas cosas de acá? Que yo quiero enfatizar que lo que estamos haciendo acá es viendo que esto no es lejano a nosotros, ¿no? De hecho, lo podemos manipular. ¿Qué otros Para usos se espiar a les alguien, ocurren? ¿Para qué? para espiar a alguien. Para espiar a alguien. Ok. Entonces les voy a contar una Ver cosa los que, patrones de comportamientos de poblaciones. ok, esa me gusta de las dos. Espiar o... Resulta que antes de la pandemia, ¿te acuerdan de la pandemia? Eh, bueno, como a los 3 meses de que la pandemia arrancó, Facebook liberó unos datos relacionados con movilidad en las ciudades. Entonces les voy a contar de dónde salieron esos datos y por qué es importante para nosotros esos datos. Entonces se llama Data for Good Facebook. Listo, entonces los datos de Facebook son unos datos que se empezaron a publicar hace unos días, ya hace un par de meses. Y hay uno acá que tiene que ver con esto, los datos de rango de movimiento. Entonces, ¿qué son los datos de rango de movimiento? De hecho, se los voy a mostrar. Así, para que se den cuenta lo que pasa con sus datos. Ese es el archivo que uno baja de Facebook, de esa página que les estaba mostrando. Entonces, no está en Colombia. Este es un solo archivo que pesaba en ese momento 250 gigas. Y lo que tiene es por ciudades. Se murió. Tiene por ciudades cuánto se está moviendo las personas. Entonces, me gustaría que entendieran qué es lo que hay por detrás de ese numerito. Y por qué es importante eso. Estas son distintas ciudades en el mundo y cómo lo calculan. ¿Listo? Entonces,
¿Alguien me puede decir por qué es importante saber cuánto se está moviendo la gente en en este momento? Pues que entre menos se mueva la gente, menos contagios van a haber. Hay menos probabilidad de que haya contagio, ¿cierto? Entonces, ya les muestro dónde está esto. Ok, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer con esos datos. Entonces resulta que Facebook, en la aplicación de Facebook, la que ustedes instalan en sus celulares, ellos tienen acceso al GPS. Cuando uno le dicen, tienen acceso al GPS, uno inmediatamente tiene que pensar en, tiene acceso a estos números de acá. ¿Listo? Entonces, él sabe dónde están ustedes, a qué hora. ¿Cuál era la idea de Facebook? La idea de Facebook era construir un número que le dijera a uno cuánto se estaba moviendo la gente. Entonces, ¿alguien me podría dar una idea de cómo Facebook solucionó eso? Imagino que nunca lo habían escuchado, pero ¿alguna idea de cómo Facebook pudo haber construido esos archivos? ¿Cómo Pero lo ¿cómo es la podría pregunta? solucionar los ingenieros? Cuénteme, cuénteme. Pero ¿cómo es la pregunta? O sea, ¿cómo ellos inventaron una función que le ¿Cómo asigna lo a cada hubieran hecho persona ustedes? ¿Cómo lo hubieran hecho ustedes? ¿Cómo hubieran construido un número? ¿Se acuerdan cuando arrancamos la cuarentena? Que todo el mundo estaba metido en la casa. ¿Cómo dice uno que la gente no se está moviendo? ¿Qué podrían haber hecho ustedes Pues si profe, yo tienen estaba acceso al pensando GPS? en un contador que aumentara cada vez que cierta persona se moviera cierta cantidad de distancia. Un contador que aumentara cuando se moviera cierta cantidad de distancia. Bueno, Teniendo acceso al GPS, sí, ya lo tienen. Tienen acceso. Es que de hecho cuando ustedes le dicen a Facebook cuando lo instalan, ustedes nunca leen las condiciones de servicio y ya. Ellos de entrada tienen acceso a su GPS. Es decir, tienen acceso a esto. Entonces quiero que pensemos un poco sobre cómo la gente de Facebook pudo haber resuelto ese problema. Aquí el compañero dice es, yo hago algo, por ejemplo, que me diga cuando la gente se mueve mucho y un contador que me diga cuando la gente se mueve mucho. profe, pero ellos cómo mitigan que, pues, que la gente sí tenga prendido el GPS para que los datos no sean tan borrosos. Ellos no pueden controlar eso, pero con la cantidad de gente que tiene Facebook, con la cantidad de usuarios, es suficiente con que unos pocos tengan el Facebook prendido. Igual, recuerden que ellos quieren es construir un número no para una persona, sino quieren construir un número para una ciudad completa. Entonces, les voy a contar lo que hizo Facebook para resolver el problema, que tiene que ver más o menos con la solución que dijo el compañero. Entonces, ay, como siempre un dibujo ayuda. Todo está alrededor de lo mismo, ¿no? Entonces, lo que ellos dijeron fue lo siguiente. Dijeron, bueno, necesitamos saber cómo se mueven las personas. Entonces partieron la ciudad en cuadrados de 200 por 200 metros. No, mentiras, de 400 por 400 metros cuadrados. ¿Listo? Entonces, aquí abajo está Bogotá. Entonces, ellos contaban cuántos cuadrados usted visitaba diariamente, aparte del cuadrado donde usted estaba. Entonces, aquí hay una persona que visitaba, que estaba aquí en la mañana y visitaba, por ejemplo, este cuadrado de acá. De pronto visitaba este de acá y de pronto visitaba este de acá. Pero una Entonces, pregunta. cuénteme. Digamos, si va de la esquina inferior, superior izquierda a la esquina inferior derecha, ¿suma todos los por los que pasaba solamente desde el punto de inicio hasta el punto de llegada? Desde el punto de inicio, que duró cierto tiempo, hasta el punto de llegada. Entonces,
digamos, él cuenta cuántos cuadraditos usted está visitando, no por cuántos cuadraditos pasó, por cuántos cuadraditos usted estuvo por lo menos un rato. Listo, pero este es el de un usuario. Entonces, ¿cómo hacer para calcular el de toda una ciudad? ¿Qué pueden hacer? Pues que lo haga el mismo dispositivo y simplemente pase como el dato. Cada celular pase el dato y ya. Claro, entonces otra persona puede tener otro comportamiento. Digamos, por ejemplo, este se quedó quietico. Y otra persona puede tener otro comportamiento. Entonces, yo para cada una de estas personas puedo hacer una cuenta y es cuántos cuadrados visitó. Número de cuadrados que visitó la persona uno, número de cuadrados que visitó la persona 2, etcétera, ¿cierto? O también podría como que cada persona le dé, por decirlo así, una monedita a cada cuadrito cada vez que va y medir cada cuadrito los ¿Cuántas movimientos. visitas tuvo? Ahorita miramos ese enfoque también lo fue por otro lado. Listo, entonces, y de otro vendor grande. Entonces, aquí, listo. Entonces resulta que yo puedo tener muchos usuarios y para todos los usuarios yo puedo saber cuántos cuadraditos en promedio visitaron todos los usuarios, ¿cierto? Acabo de calcular un promedio de cuántos cuadraditos se visitaron. Pero hay algo más ahí, ¿no? ¿Cómo era el comportamiento antes de la pandemia, de la movilidad de la gente? ¿Cómo era? Pues tenía movilidad libre, ¿cierto? Entonces, ¿será que yo puedo comparar los cuadraditos, el número de visitas de cuadrados de una ciudad como Girardot a una ciudad como Bogotá o una ciudad como Caparrapí, o un pueblito como Caparrapí a un pueblo como Bogotá? ¿Esos números se pueden comparar, sí o no? No. No, son dos cosas re distintas. Son dos cosas re distintas. ¿Cómo hacemos que esos números se puedan comparar? Promediarlo con la cantidad de población que hay. Bueno, puede ser normalizarlo con la población, dividido sobre la población que hay. Otra cosa más, otra idea de pronto así de normalización. No, pues Ponerlo relativo a como al espacio de cuántos cuadros hay en todo el sitio. Bueno, que es parecido, ok. Otra más. ¿Ellos qué les interesa? Ya les interesa saber cómo va variando la movilidad en el tiempo. Entonces, una que pueden hacer, y de hecho fue la que hicieron, y esto es lo que está como medio asustador. Ellos sabían cuán era la movilidad, cuántos cuadros visitaba la gente en promedio antes de la pandemia. Es decir, antes de la pandemia ellos sabían exactamente cómo se estaba moviendo la gente. Entonces, digamos, si en promedio en Caparrapí antes se movía la gente, visitaba 20 cuadros y después de la pandemia visita solo 10, pues hay una reducción de ¿cuánto? ¿Cuánto? Antes visitaba 20 en promedio y ahora visita solo 10, 50%. del 50%. ¿Listo? Entonces, de hecho, eso tiene su cuestión rara porque ellos saben exactamente dónde estaba. Claro, liberaron este índice y con ese índice uno ya puede saber la reducción porcentual. Entonces, uno puede tener curvitas como... Dígame. Sino ellos, pues, o sea, yo también me pongo a pensar que, por ejemplo, con no sé, un programa que analiza imágenes así de forma muy tremenda, pueden Ujú. saber cómo es la casa de uno y todo, porque no le toman fotos a todo. Sí, sí, de hecho sí. Pero digamos, ahí el punto no es, el punto es que ustedes están registrando datos para ellos. Y eso es curioso, ¿no? Porque uno no lo ve. Entonces les voy a mostrar una cosa que hicimos, que estamos haciendo. Bueno, ya la estamos terminando. Entonces, esto le da a uno una curvita, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar esta es la curva de Colombia. ¿Pero entendieron cómo calcula Facebook la movilidad? Ahí tiene otras cosas, ¿no? Y es una cuestión de
Imaginémonos que hay uno de estos bici de los de Rapid. ¿Qué va a pasar con los de Rapid? Con todos los que salieron a la calle en estos días. ¿Qué va a pasar con ese número? Va a ser inmenso. Va a ser inmenso, ¿cierto? Y hay una cuestión que ahí es un poco, digamos que complicada, y es que usted quisiera reportar un número y ese número quisiera que no, por ejemplo, no mostrara que hay gente de Rapid en esa zona. Eso tiene que ver con la privacidad de los datos. Entonces, resulta que si usted no le diga exactamente quién es, por sus patrones de movimiento, por la trayectoria que usted sigue, usted sí puede identificar a la persona. Y por ejemplo, esta información se podría usar para poner publicidad. Entonces, dentro de lo que ellos hicieron, hay algo que se llama privacidad de los datos, que es un algoritmo que lo que hace es hacer que los datos sean literalmente privados. Aquí está el de Facebook. A nosotros nos toca leernos como lo de habeas data y eso, ¿no? Como esa ley, para Esa ver qué ley es puede hacer uno. importante para ustedes, ¿no? Aquí en 13. Esa ley es importante porque, o sea, no solamente son los datos que uno está por ahí, que tiene por ahí, que se los da al señor de la encuestadora, sino son todos los datos. Eh, una cosa acá. Les quiero mostrar los algoritmos de encriptamiento porque todo eso tiene su complique. Estamos hablando de, de cuáles pueden ser las implicaciones de Facebook, COVID, de eso. Creo que es este. Bueno, aquí hay varios estudios de esos, pero digamos, hay un punto ahí que es importante y es que inclusive en esos datos usted tiene que ocultar, no los va a confundir más con eso. Pero quiero mostrarles algo que estamos haciendo. Nosotros empezamos un proyecto para poder utilizar, por ejemplo, esos datos en la cuantificación del riesgo derivado de COVID aquí en Colombia. Y una vez uno tenía los datos de la movilidad, podía hacer cosas bastante curiosas, que no son difíciles de entender. Estos son municipios y estas son las curvas de movilidad de los municipios. Esto es porcentual. Aquí está un 100%. Entonces, por ejemplo, acá hubo una reducción del 35%, aquí se subió un poco, esto fue después de que se levanta la cuarentena. Entonces, tenemos esos grafiquitos para todas las ciudades de Colombia y sabemos cómo se está moviendo. Y con eso calculamos unos números que nos dicen eh, cuál es sí, cuál es el patrón de movimiento de la gente. Pero lo que estamos haciendo ahora es, este es el patrón que en realidad pasó y este es el patrón que nosotros habíamos predicho que iba a pasar. Entonces, lo que les estoy mostrando acá es un modelo que predice cuál es el comportamiento de la movilidad esperado para estas ciudades. Por ejemplo, esto fue lo que pasó realmente y esto fue lo que nosotros predijimos. Una vez uno tiene esas predicciones, con esas predicciones usted puede decir, por ejemplo, la siguiente semana esto va a, a crecer mucho y si va a crecer mucho, el riesgo de estas ciudades va a aumentar. ¿Más o menos lo entienden? Y esto de acá es lo que comúnmente hacen, solo que lo hacen a una escala más grande en las redes sociales. Entonces, ellos saben a dónde se va a mover usted, ellos saben del comportamiento que usted tiene porque sencillamente tienen sus datos. Entonces, les quería mostrar, esto que estaba mostrándoles ahí es para verificar que la predicción es de una calidad medianamente aceptable y estas, por ejemplo, ya son las predicciones que nosotros hacemos. Entonces, para ciertos días nosotros predecimos este comportamiento y esos comportamientos ya nos dicen cómo se va a comportar a futuro la movilidad. Nos estamos anticipando al patrón de ocurrencia de la movilidad utilizando los datos de esta cosa. Y con eso alimentamos un modelo que nos dice cómo va a estar la pandemia en 15 días. Y eso sirve para poder determinar cuál es el nivel de riesgo de individuos en la población
y llamarlos y decirles, oiga, cuídese. Y todo eso arranca básicamente porque la gente tiene los datos de los celulares, ¿no? Digamos que ese es un ejemplo, un caso de uso que uno puede hacer seguimiento básicamente desde los archivos que se baja acá hasta una solución que termina montando un modelo de predicción para poder determinar el riesgo de COVID en la población. Pero así como nosotros tomamos esa vía, ustedes podrían pensar en las vías que se pueden tomar con estos datos, ¿no? Entonces, esto es simplemente para ilustrar que, que inclusive con un algoritmo tan sencillo como esto, si uno entiende bien qué es lo que está haciendo, lo puede utilizar en muchos contextos, ¿no? Y no hay más que eso, o sea, realmente las cuentas que hay por detrás, claro, hay más cosas, muchas más cosas, pero la cuenta básica está acá, en poder manipular estos números. De hecho, no solo Facebook liberó datos, Google también liberó datos, y los datos de Google son bien locos. ¿Entendieron lo de Facebook? No les puedo mostrar más grafiquitos de esos porque hay unas cosas ahí de privacidad raras. ¿Verdad? Tampoco es que sea tan raro. ¿Me están escuchando? ¿Cuántos análisis raros hará Sí, Facebook? profe. Ustedes sí han escuchado que estamos en la economía, que estamos en una nueva era y la economía del conocimiento y de los datos y cosas de esas. Eh, esta es lo que les estoy mostrando, es la realidad del mundo donde vivimos. Los datos, con los datos ustedes pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, en nuestro caso estábamos haciendo valoración del riesgo sobre una población de 7 millones de personas. Pero ustedes pueden poner publicidad, o pueden hacer espionaje, o pueden montar nuevos modelos de negocio. Ahí es donde está la nueva economía y esta carreta de la revolución industrial, todas esas cosas están alrededor de eso. Yo acumulo datos, pero a mí de nada me sirve tener los datos si yo no entiendo qué significan cada uno de esos datos, cómo los puedo utilizar, cuáles son las implicaciones de tenerlos, cómo puedo montar nuevos modelos de negocio. O se pueden manipular elecciones también. Pero digamos que ese es el poder que uno podría tener. Miremos estos datos de acá que son chéveres. Busquemos acá Colombia. Estos fueron los datos que publicó Google, como los análogos de los datos que publicó Facebook. Pero estos datos son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque ellos verifican, ellos le cuentan a uno cuál fue el, la, la cantidad de visitas que en promedio tuvieron las personas que usan el API ¿cómo se llama? El Android, a distintos tipos de sitios, por ejemplo, a tiendas de ocio. Entonces, la referencia de nuevo es antes de la pandemia. Ellos saben qué sitios estaba visitando usted todos los días. Lo tienen perfilado. Y pues básicamente promedian el número de visitas a tiendas y ocio. Y ese era el 100% antes de la pandemia, en febrero, en marzo. Y después hubo una reducción del 64%. Supermercados y farmacias en este momento estamos en una del 53%. A parques el 55%. Los lugares de trabajo ya se recuperaron, está el 27%, zonas residenciales 16%. Y aquí está por departamentos. De nuevo, y esta es solo una cosa súper chiquitica de la cantidad de datos que se están registrando en este momento en sus celulares. Y eso no es para que apaguemos los celulares y no dejemos de registrar datos, sino para que entendamos el valor de los datos. ¿Qué pueden hacer ustedes con estos datos de acá si los tuvieran a nivel individual, no promediados? ¿Qué harían ustedes, por ejemplo? Si tuviera mucha plata, le presto plata a los que tienen resto de visitas así de empresas con esos datos. Esos son los modelos de negocio que ustedes tienen que pensar. Más ideas. Por ejemplo, eso, prestar plata. ¿Qué más pueden hacer? ¿Solamente se les ocurre eso? Ir a comprarle el negocio a los que no tienen visita.
Ujú. No todo es plata. La pregunta, Mauricio, es, si ustedes tuvieran esos datos a nivel individual de qué zonas son las que visita la población de Google, qué tipos de sitios, qué tipos de comercios o qué sitios en las ciudades, ustedes qué modelo de negocio podrían pensar sobre eso. O eso no sirve para nada. Pues si tengo plata, pues miro a qué Lado, sector del mercado apunta. ¿A qué Por sector de mercado ejemplo, apunta? ¿Qué por más pueden hacer? ejemplo, si no sé, si yo tengo carros, ¿sí? Hay Ujú. carros y yo soy un concesionario, algo así como Sí. automoral. Entonces, pues yo lo que hago es mirar si en este año, por ejemplo, qué tantos o qué tipos de modelos la gente compra, ¿sí? En promedio. Ahí yo voy, digamos, sacando y añadiendo, digamos, en promedio, cuáles son los modelos que la gente compra y apegarme de eso, de qué es lo que más la gente compra y vende en carros usados, por ejemplo. Bueno, ahí hay un modelo de negocio. Pero ese tipo de cosas ustedes tienen que tenerlas siempre en la cabeza, porque la economía no solo, la economía que ustedes van a ayudar a construir como científicos de la computación no solo va a estar alrededor de coger problemas y resolverlos y ser los superprogramadores, sino alrededor de la construcción de nuevos modelos de negocio. Cuando en las primeras clases nosotros veíamos a LinkedIn, a la gente de la mafia de PayPal, Facebook, Google, esas empresas no son tan grandes y tan importantes para la economía por el hecho del tipo de tecnología que producen, sino por el tipo de modelos de negocio que implementan. Y, y eso, y eso no necesariamente digamos que es para, o sea, un computer science debería estar al tanto de eso, pero en algunos computer science también deberían empezar a mirar eso seriamente, porque si no la economía no se va a mover. ¿Sí me entienden? Entonces piensen en todas estas empresas unicornio, no sé si saben que es un unicornio tipo Rapid, o todas esas empresas de base tecnológica que se pueden crear utilizando bien estas ideas, ¿no? Entonces, eh, eso también es parte de lo que hay que hacer. Cuando usted mira la escuela de Computer Science de Stanford, eh, la cantidad de empresas que nutren Silicon Valley es absurda. Y son empresas que surgen en la escuela de negocios con gente de Computer Science y son muy activos en la construcción de nuevas líneas de negocio que implican nuevos desarrollos tecnológicos. Es un círculo que va generando y generando conocimiento. ¿Listo? Entonces, es una cosa que es una cuestión que uno también tiene que estar pendiente y no puede ser ajeno a eso. El hecho de que nosotros hagamos matemáticas, digamos, seriamente, porque en los computer science lo tienen que hacer, y la gente que quiere dedicarse seriamente a eso lo hace, no implica que, que no se puedan generar negocios alrededor y de hecho la idea de tener gente preparada en esto es que si conocen bien lo que hacen, si saben bien cómo funciona, deben ser capaces de aliarse con otras personas y montar nuevas ideas de negocio y mover una economía alrededor. ¿Listo? Entonces, eso es simplemente para que ustedes se lleven un panorama de lo que pasa en el mundo, ¿no? Y las implicaciones de tener datos y las potencialidades de utilizar los datos para lo que ustedes quieran. Y como vieron, esto no tiene misterio, ¿no? O sea, es básicamente un archivito de texto que uno inclusive lo puede hacer muy artesanal en Excel o con unos rudimentos de programación muy básicos puede empezar a hacer cosas. Lo único que necesita es tener buenas ideas respecto a líneas de nuevos productos, nuevos servicios. Pero para eso, pues, para eso están en la profe, universidad, ¿no? pero Díganme, le voy a decir algo, es que, díganme. bueno, digamos, le voy a decir como dos cosas. Díganme. Ahorita con lo de los datos, pues digamos, una buena fuente de datos es de la GPS es eso de los celulares, porque como que hay por cada persona en el mundo dos celulares o algo así.
Y en Colombia, hasta en el campo ya la gente tiene celular, entonces esos datos de posición re buenos. Pero, por ejemplo, Twitter tiene como 6 millones de usuarios y en Colombia, por ejemplo, el censo electoral es como de 36 millones. Es como que un muestreo así de Twitter le va a dar a uno un dato, pero de puro hipster y 30 y cuarentón, digamos, y ciertos cuarentones. 6 millones de personas es más de lo que puede desplegar una encuesta del DANE en el tiempo que Twitter la despliega. Además, los datos, bueno, Pero de cierta población. sí, claro, pero es parte de lo que hay que entender. Entonces, por ejemplo, bueno, después les contaré sobre eso, pero nosotros estamos analizando datos de Twitter y claro, refleja cierta población, pero es barato, mucho más barato que desplegar una encuesta tipo DANE y sabiendo usar bien esos datos, uno puede hacer cosas bien, bien locas. La semana pasada, por ejemplo, hubo una charla, no sé si la vieron, hay unas charlas que ustedes me imagino que pueden, que ya de pronto conocen, que es de la gente del Rosario. El programa como par de ciencias de la computación se llama Matemáticas Aplicadas y Computacionales, que es del Rosario, que lo dirige a Valerie Gautier, y ellos arman unas conferencias, ese, el MAC. Y hubo una conferencia la semana pasada sobre una profesora que es de Chicago y ella está haciendo seguimiento de Twitter para poder construir mapas de dónde es la presencia de grupos de narcotráfico en México. Em, ¿Y qué hace? Pues escucha Twitter y entrena clasificadores para poder hacer digamos que identificar noticias y Twitter y tweets relacionados con narcotráfico y después los geoposiciona. Nosotros estamos haciendo algo parecido acá, pues, les puedo mostrar. Pero digamos, la economía de ahora es una economía de los datos, eso es cierto. Estas empresas tienen unos ingresos tan grandes porque tienen los datos suyos. Porque Amazon eh, es tan grande. ¿Alguien sabe? Amazon es la empresa más importante de retail ¿por qué es tan importante Amazon? ¿O cuál es el éxito de Amazon? Pues a mí se me hace que esos cosas que hacen entregas automáticamente, como tremendo elemento de la empresa. Porque se dedican mucho pues a eliminar competencia, pues tienen políticas de atención al consumidor que son muy accesibles y muy permisibles y uno puede devolver un producto sin facturas, como esas cosas como esas, y digamos que en general sirve, Ustedes están Amazon lejos sirve para todo. ustedes están lejos del asunto, creo yo. Amazon los tiene perfilados a ustedes exactamente, o sea, ellos saben exactamente quién es usted como comprador. Por años la publicidad se desplegaba de manera masiva y pues capturaba lo que tuviese que capturar. Ahora, gracias a la interacción con los computadores, ellos saben exactamente qué quiere usted. Hagan la prueba, pongan en un browser que buscan un automóvil o una motocicleta o un apartamento acá en Bogotá. Hagan 2 o 3 búsquedas y estén seguros de que mañana o pasado mañana les va a empezar a llegar publicidad y a salir publicidad por todos los sitios donde ustedes anden. Porque ellos son capaces de perfilarlo a usted. Entonces, la gracia de Amazon es que Amazon tiene suficiente cantidad de datos que lo describen a usted como para saber usted qué es lo que quiere. Y tiene un sistema de distribución de productos que básicamente lo que usted quiere ellos lo tienen. Y fuera de eso tiene todo un impulso tecnológico. Esos son solamente el componente de datos. No sé si ustedes han visto, tal vez no, este documental. Se los recomiendo, es súper bueno. Es también de la W, el todopoderoso Amazon. Es de esos que toca ver. Em, pero antes de esta cosa, yo creo que los conté. Estuve en Boston, estuve en MIT, me invitaron eh, y yo tengo un muy buen amigo allá que está en el Broad. Nos fuimos caminando de un momento a otro. Yo creo que le tomé fotos, pero no las tengo acá.
Llegamos a una esquina, estaba haciendo altísimo frío, y volteé a ver y vi un almacén donde había un montonón de gente parados al frente de unas cajitas. Em, o sea, haga de cuenta que ustedes como un tostado, solo que no hay, primero no hay gente, todo el mundo está parado y están al frente como eh, de unas paredes de donde salen unos, espera a ver si aquí encuentro la foto. ¿Como Mm, góndola? no, no es una góndola. De hecho, es una pared lo que está detrás. Es ahí en Massachusetts. Em, el asunto es que usted llega, no, pero no son estas son bonitas. Básicamente lo que o sea, a mí me pareció súper curioso. Que lo hackearan. ¿Qué? Dígame. Que No lo escucho. veces salvo que lo hackearan y que lo... No, yo la noticia que le hackearon el cloud ese y tenía fotos como, o chats creo que fue, con una moza y lo hicieron, Vamos, lo hicieron no, divorciar. quedó grabado su vocabulario. Sí, claro, y el man tenía como la super fortuna, entonces eso fue tremendo divorcio, porque él no quiso pagar la plata. Espere, que les quiero mostrar esta cosa que me parece súper chévere. Ah, Massachusetts. sí me acuerdo que la señora quedó como una de las mujeres más millonarias del mundo. No sé, Pues, pero sí, pero como, no sé, 2000, no sé qué millones, era un montón mírenlos de acá. plata. Estos son. Este es un store de Amazon. Ahorita hablamos de la privacidad. Este es un store de Amazon. Entonces, ¿qué hay acá? No hay empleados. No hay ni un empleado. En Estados Unidos usted todo lo compra por Amazon. Es increíble porque uno va y en las puertas todo está lleno de cositas de Amazon. O sea, les llevan a la casa y entonces llegan acá y se paran. Y usted pone su clave acá. ¿Si ven estas gaveticas que están acá? Básicamente acá atrás tienen un sistema que escoge cuál era su paquete y se lo pone acá y usted sale y se va. Entonces usted compra en línea y viene y recoge acá. Si, digamos, tiene mucho afán de que le entreguen las cosas. ¿Saben cuánto demora la transacción? 3, 4 minutos. ¿Cuántos empleados hay acá? Ninguno. Todo Pero está ellos tienen, automatizado. en los warehouse sí hay empleados, en las bodegas. Ah, claro, pero no, pero eso está con un nivel de automatización absurdo. Acá lo que hay detrás son bracitos que están cargando un sistema de automatización que está cargando lo que está por detrás y lo pone en las gaveticas y ya. Y estos son los nuevos centros comerciales. Mi amigo me explicaba que los centros comerciales están muriendo en Estados Unidos. ¿Por qué? Por esto. La gente ya no quiere ni siquiera interacción social. Compran y van y lo sacan de acá y ya se acabó. Y ese es un modelo de negocio. ¿Dónde está la experiencia de la compra? En el sitio de Amazon. Y ese es solo un pedacito de Amazon. Amazon, por ejemplo, vende servicios de cómputo. Nosotros trabajamos con un partner de Amazon, entonces usted ya no tiene que comprar computadores. Ellos lo que hacen es aprovisionarle a usted una máquina y le cobran a usted una plata. Es una megacorporación absurdamente grande. Pero digamos que este no es el futuro, este es el presente. Y créanme que en unos pocos años, yo le calculo en unos 3, 4 años, recién ustedes estén saliendo, esto se va a masificar acá en Colombia. ¿Por qué? Porque con todo lo que pasó, las interacciones sociales van a disminuir y estos van a ser los modelos de centros comerciales. Imagínense cuántos espacios se están ahorrando, cuánta personal se están ahorrando, cuántos negocios usted puede reemplazar por un sistema de estos. Y esa es la economía en la que estamos envueltos ahora, ¿no? Tiene que estar ahí pendiente de todo lo que está pasando. Y eso de nuevo arranca con datos, ¿no? Vean ese documental que les puse ahí. eh, y por ejemplo, yo no he visto eso acá. Yo no he visto ese modelo acá. No estoy diciendo que hay que implementarlo, ¿no? De hecho, me parece un modelo medio perversongo la cosa.
Pero a Sí, mí sí me impresionó mucho. Sí. porque digamos que si eso se masifica, el desempleo se va a disparar. Por eso es que por eso es que lo que Pero nosotros ahí, hacemos, dígame, señor. digamos, hay un libro que se llama La izquierda que asalta el algoritmo, de Juan Carlos Monedero. Ujú. Eso es como tremenda discusión porque, digamos, no necesariamente por destruir empleo es malo, ¿sí me entiende? Porque en teoría lo que hace es liberar al hombre. Lo malo es que el hombre no tiene como el recurso para Ah, ser libre o algo por así. eso estaban Entonces, hablando la automatización no es mala. sí, pero bueno, sí. Digamos que esa es parte de la discusión que uno tiene que dar y lo tiene que dar desde el conocimiento. Y por eso es importante que los computer science entiendan hasta dónde se puede llegar y qué cosas no se pueden hacer. Porque es que nosotros vivimos en una sociedad donde, digamos, no entendemos el alcance de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y en términos de ese desconocimiento es que se formulan las políticas públicas o se arman los modelos de negocio. Nosotros vivimos medio ciegos respecto a cómo opera el mundo realmente. Digamos, qué pena, profe, ya otra Tranquilo. cosa cortita. Digamos, un empresario no es como el burgués o algo así, sino un empresario es como el que organiza el medio de producción, ¿sí me entiende? O sea, como que uno tiene una idea muy, los negocios son re malos y no, es más bien como lo que le venden a uno que es malo, toca es como hacerlo bien. Hay que organizar la producción y no matar, poner a trabajar niños, algo así, no, solo organizar la Digamos que todo eso es parte de lo que uno tiene que hacer y nosotros no solamente echamos números ni programas, porque las cosas que hacemos nosotros tienen implicaciones en la vida de las personas, en la economía, y de hecho las economías se están montando sobre esto, y ahora más. Esta semana los del Banco Mundial dijeron que nosotros estábamos asustados antes el año pasado porque hacíamos reuniones académicas y decíamos que nunca nos iba a llegar la revolución industrial. Eh, con la pandemia nos llegó y nos arrasó. Y ustedes van a ser, particularmente ustedes van a estar en otra, ya están en una dinámica muy, muy, muy distinta y tienen que estar súper despiertos respecto a lo que está pasando alrededor, a las oportunidades que tengan, a lo que está pasando en términos de políticas públicas, a las decisiones que toma el gobierno respecto a lo que a ustedes los afecta. Uno dice, a mí no me importa llegar a ser ministro, yo no quisiera llegar a ser ministro, pero a mí sí me parece que alguno de ustedes debería ponerse la camiseta y más adelante llegar a ser ministro de las TICs o de la economía o lo que sea, porque en esos cargos es donde se pueden hacer cosas importantes, ¿no? Y hace mucho tiempo, yo creo que nunca hemos tenido un ministro de ingeniería en cosas de computación, y el único ministro así que es el profe Malagón, que es ministro de vivienda, ¿no? Que es profe de ahí de economía. Pero ese tipo de cosas no se las dicen a uno en la nacional, pero yo sí se las digo. Ustedes, o sea, si ustedes son la creme de la creme, están ahí sentados es porque son muy buenos. Entonces, algunos de ustedes deberían pensar en también apostar a ese tipo de cosas, ¿no? Sin que uno pierda las cualidades técnicas y cosas de esas. O sea, y yo siempre les digo a ustedes, algunos de ustedes serán académicos, otros serán empresarios, otros estarán haciendo política pública, otros no les gustará lo que estudiaron y terminarán haciendo otra cosa de la vida, pero por lo menos la formación les servirá para algo. Listo. Entonces ya hablamos carrete un rato, pero ese tipo de cosas son importantes, ¿no? O sea, no es solo echar código, sino saber echar código para qué. ¿Por qué? ¿Listo? Y hay ejemplos absurdos. Ya hablamos de la industria de los videojuegos. Pero no hemos hablado de la industria del agro y todo lo que tiene que ver con la agricultura de precisión. Toda la industria de las finanzas. Eso, la ética científico computacional. Esa es una cosa que hay que poner sobre la mesa. Y que ese es el tipo de cosas de las que no hablamos. Porque como todavía no tenemos científicos de la computación. Pero bueno, listo. Entonces volvamos aquí a nuestro mundo chiquitico. Pero si ven cómo nos puede llevar de lejos un problema de estos, cuando uno se pone a pensar un poquito más allá. Bueno, entonces, eso es chévere. Para eso son las clases. Para aprender a programar están los libros. Por eso de Amazon sí le da a uno como susto. De hecho, hubo dos cosas que me impresionaron. Esa que de hecho no es tan tonta.
y otra es en el BRAD, en el instituto donde está mi amigo. Em, Él es de Zipaquirá y está en Harvard. Es un instituto que es mitad Harvard, mitad MIT. Eh, Tienen un robot que restauraron para hacer estudios genómicos, así como el... Listo. Bueno, volvamos acá. ¿Tienen dudas de la presentación que hicimos? ¿De la presentación de la clase esa? ¿De la que estaba ahí en línea, no? ¿O sí? Sí, no. Ay, ¿dónde están? ¿Qué se hicieron? ¿Escuchan? ¡Ah! ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Por qué se salió? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Ya me escuchan ahora sí? Sí, profe. Ah, Sí. me salí por alguna razón extraña. Bueno, entonces volvamos aquí porque si no aprendemos a programar tampoco solo nos vamos a quedar ahí especulando. Listo, entonces, ¿ya empezaron con el siguiente taller? El beso exacto. ¿En qué consiste ese En teoría, problema? vamos en el 3, ¿cierto? Sí, ya vamos al 3. Problema 11, página 24. Beso exacto. El profe no está presentando si cree que está presentando. Ah, bueno, ya lo miramos. Ah, el beso exacto. Ah, pero sí, ya lo habíamos hablado. Sí, gracias. Sí, no estoy presentando. Ah, bueno, un buen ejercicio que uno se puede hacer es bajarse una app yo les había dicho que el celular tiene cualquier cantidad de cosas chéveres, ¿no? Está el acelerómetro, está el GPS, están las cámaras, están los micrófonos. Y para eso es básicamente bajarse un appcito que baje esos datos y los puede bajar a un disco y puede empezar a hacer cositas sin necesidad de esperar tanto. El beso exacto creo que ya lo habíamos cubierto. Fichas de dominó. ¿Alguien ya empezó a trabajar en esos problemas? Me imagino que sí. Listo, ¿en qué consiste este problema de las fichas de dominó? ¿Lo leemos? Las fichas de dominó se pueden enumerar de forma ordenada como se muestra en la figura 1.4. Acá. El número de una ficha escribe una expresión tal que das dos variables mayor y menor, conteniendo los valores menor y mayor de una ficha de dominó respectivamente. Bueno, escribe una expresión, perdón, tal que da dos variables mayor y menor, conteniendo los valores de mayor y menor de una ficha de dominó respectivamente. Calcule el número asociado según la figura anterior. Ejemplo, dada una ficha con los números 1 y 5, la expresión debe calcular el número 11. ¿Dónde está 1 y 5? Acá. Debería calcular el número 11. Dada una ficha con números 4 y 6, la expresión debería calcular el número 24. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Creo que sí. A ver. ¿Cómo lo hicieron? Ideas para ese. ¿Cómo lo hicieron? Pues organizarlos en una lista y eliminar. Ah, la gracia no es usar listas porque estamos en expresiones. Ah, qué pena, profe.
No, mentiras, con listas se puede, pero la gracia es de esto de tener una expresión porque estamos en expresiones. ¿Qué se les ocurre hacer? Es un problema chévere. Va en el 2. Bueno, a ver, ¿cómo resolvemos este problema? Ayúdenme. Se supone que deberíamos poder tener una expresioncita que haga algo parecido a eso. ¿Cómo lo podemos sacar? Es como con un for, un while, ¿no? Y que va Ujú. contando. Con una sola No. expresión se debería poder sacar porque estamos en las expresiones, ¿no? Tratemos de sacarlo con una sola expresión, a ver, como para distraernos un rato. ¿Ven algún patrón? ¿Ven algo que podamos usar? Sí, señor. Todo empieza con el número más pequeño. ¿Cómo así? Explíquese mejor. O sea, pues que si es 0, el número de la ficha sería el otro número. Si es 1, sería 5 más el otro número, si no estoy mal. O 6 más el otro número. Pero, por ejemplo, acá Sí. 1 y 6 me debe dar 12. Pues 6 Ya más 6. 5 más. O sea, los 5 que están vacíos más el número de abajo. Son permutaciones, profe, ¿no? Con las fórmulas de permutaciones. ¿Permutaciones? Es que no me acuerdo cuál es la pregunta al final. O sea, yo le doy dos números. Por ejemplo, si le doy 3 y 5, no, 2 y 5, ¿usted qué me da? Ah, pero ya lo tengo. 6 por el Pero- número más pequeño más el otro número. ¿Qué? 6 por el número más pequeño por el número más el número más grande. Por ejemplo, en los ceros, pues en los que está el 0 arriba sería 0 por 6 y se le suma el grande y esa sería la posición. 0 En por los 6, del 1 0, sería 0, 1. Aquí va bien. Listo, de acá. 6 por 1, 6 y 6, 12. 6 por 1, ok. 6 por 2, 12. Y 6, 18. ¿Sí o no? Acá 6 por 3, 18 y 3, 21. ¿Ah? Entonces, ¿cómo descifrar esa función que asigna ese número? ¿Sí? Ah, no sé. Yo estoy diciendo, deberíamos ver si encontramos un patrón. A ver. A ver si de pronto les ayuda. En la primera hay que sumarles 7, ¿no? En la primera, O sea, ¿cómo arranca? Sí. ¿Cómo está el de arriba siempre? Venga, a ver si les puedo ayudar en algo. ¿Cómo está el de arriba siempre en la De primera? pronto uno podría parametrizar, ¿no? Decir que si digamos que nuestra primera entrada siempre va a ser el número de arriba, ¿cierto? Si Sí. nuestra primera entrada es 0, sabemos que está entre 0 y 6. Bueno, Y luego jugamos con la segunda entrada. A la segunda entrada yo le tendría que sumar o sea, ¿cómo decirlo? El mismo número. bueno, ¿alguien ya lo tiene? No. Se suman de yo creo 2 en la diagonal y los de abajo. ¿Cómo así? que lo tengo. La Hagamos una cosa. sumatoria está, Dígame. la sumatoria está 7 menos, la sumatoria de 7 menos el número de arriba. ¿What? Espere, ¿la La sumatoria está el qué? hasta 7. ¿De qué? No, la sumatoria es a 7 porque eso es de nada, de i. O sea, 1 más 2 más 3, la sumatoria está 7 menos Ajá. la sumatoria de 7 menos
la ficha, el número de arriba de la ficha. Ok. Eso sería, y más el de abajo. Aparte, o sea, ya sería aparte de otra sumatoria, no, sino fuera de la sumatoria sería el más el de abajo. Entonces sería, por ejemplo, acá. O sea, 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Sí, O sea, 7 por 8 pero- es 56 sobre 2, algo así. sí, algo así. Digamos, en la primera se Ujú. hace la sumatoria 7 menos la sumatoria hasta 7 porque es el número arriba 0. Eso se cancela y sería más el de abajo, que sería, pues ahí quedaría sí, el de abajo. Entonces, espera a ver. Espera a ver que creo que va por ahí, pero déjeme ver si, porque no creo que todo el mundo lo haya visto. Primero, busquemos como un patrón. Me toca hacerlo despacito porque no soy tan rápido como ustedes. Entonces, para mí el patrón puede ser, por ejemplo, aquí esto no varía, ¿cierto? Los de arriba no varían en la primera fila. Aquí se mantienen constantes en la segunda y vale 1. En la tercera valen 2. En la cuarta valen 3. En la quinta valen 4. Bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? O sea, el de arriba no varía. El de abajo, para la primera fila, arranca en 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para la segunda ya no arranca en 0, sino arranca en 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para la tercera ya no arranca en 1, sino arranca en 2. Es decir, arranca en un par. Acá arranca en un par, acá arranca en un par, acá arranca en un par. Entonces, hay como cierta estructura en el problema, ¿cierto? Sí, correcto. Ok. Entonces, el compañero hizo una anotación interesante. Dijo, uy, que ya lo habían hecho antes también. Dijo, bueno, la primera entrada siempre nos va a marcar la fila. ¿Cierto? Profe, Entonces, creo que los punticos de arriba dicen cuántos 6 caben en el número del índice y los puntitos de abajo dicen el resto de la división. Por ejemplo, 7 es 6 más 1. O sea, el puntito de arriba es un 6 más 1. espere, ¿cuál escojo? 8 ¿Cuál es escojo? ¿Cuál escojo? 2. El Dígame punto una de entrada. arriba es el número de 6 Espere, en dígamelo de el nuevo, índice. perdón. Por ejemplo, 7 tiene 2 puntos. El punto de arriba es un 6 y el de abajo es 1. Y 6 más 1, 7. El 8 es un punto arriba, es un 6 más 2, 8. El 9 es un punto arriba, o sea, es un 6 más 3. Abajo, y lo mismo, bueno, en el 12. Pero ya no funciona con la otra fila. Es que, digamos, como yo lo pensé, es que en la primera fila tiene que Sí. sumarle 7. En la segunda tiene que sumarle 7. En la tercera tiene que sumarle 7 más 6. En la cuarta tiene que sumarle 7 más 6 más 5. Sí, entonces por eso fue que yo lo hice con sumatoria. ¿Y de dónde sale esa suma? No la veo. O sea, la primera, ¿qué es lo que tiene que sumar? La primera no se suma nada porque simplemente es el número de abajo. ¿Sí? Listo. En la En la segunda, segunda se sumarían todos los de arriba más el numerito de arriba de la ficha, no entiendo. de la cantidad de fichas, que serían 7, Ujú. digo 6, más el numerito de arriba, ¿sí? No entiendo. Estoy lento, pero no entiendo. Numerito de arriba, digo, más el numerito de abajo, el de abajo. O sea, la ficha, el numerito de abajo Ajá. va a ser lo que me va a sumarle en esa fila. Entonces, Ok. digamos, nos paramos en la fila. Entonces, en la fila 2 va a ser la cantidad de fichas que tengo en la fila 1 más el Ujú. número de abajo de donde estoy parado. Entonces sería 6 más el numerito de 1, abajo. 2, 3. Ok, 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más el número de abajo. ¿Sí? Y aquí entonces, ¿cuántas serían? Entonces ahí sería las fichas que hay en la primera fila más las que hay en la 1, segunda fila 2, más. 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Sí? O sea, ese es el número de Diga- fichas que hay en esta fila. 5 más qué. digamos ahí va a sacar la del 17, ¿sí? Sí, Entonces son las de la. ¿Cuántas fichas hay en la primera? Hay 6. hay 6. Hay 7 contando el 0, ¿no? Sí, muy bien. Hay 6. 6. Listo, entonces sería eso. 7 más 6
Ah, toca llevar la cuenta de los que estaban antes, dice usted. Ajá, sí, exacto. O sea, toca llevarlo a la cuenta de las que estaban antes. Por eso yo digo que en la tercera fila entonces tocaría sumar 7 más 6 Ujú. y más el numerito que hay abajo en la ficha. Digamos, para el 17 sería 7 más 6 más los 6 que hay abajo de la ficha. Ah, ya lo entendí, creo. Venga, a ver. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuántos hay? Hay 6. 7. Vea, 7, perdón. Ok, entonces, aquí ¿cuántos hay? Esto arranca 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí vota 7. Entonces yo tengo que tener en Sí. cuenta cuántos, si ya me pasé esta fila, tengo que tener en cuenta cuántas fichas había en la fila anterior. Ujú, sí. Ok, bueno, listo. Entonces, si yo ya estoy acá, yo tengo que saber cuántas fichas había en la anterior y simplemente le sumo, en la anterior debían haber 17 y simplemente le sumo am, el hecho de El que sea numerito. la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Y de dónde saco esos numeritos? O sea, ya lo voy entendiendo. Usted lo que me está diciendo es, mire, esto está numerado, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después Sí, dice 7, 8, 9, 10. Ah, listo. Entonces, si está contando en esta fila de acá, pues considere los que estaban antes. sí, exacto. Y píllese cuál es la ficha, esas filas, la columna de la ficha que está mirando. Sí, exacto. Pues Ok, no es la columna tanto, sino la ficha que está abajo. O sea, digamos en el 17 está 2 y 6, ¿cierto? ujú, Entonces, cuenta las fichas que están, la cantidad de fichas que hay arriba, sí, más, llevamos 12. más el 6. 12 más 6, 18, ¿no? Sí, pero bueno, a eso siempre tiene que restarle uno por lo que empieza desde cero. Ah, Igual, ok. Y este de acá, entonces aquí hay 17. 17 más 6, ¿no? 22, 17 más 6, 22. 20, no, 23. Ah, ¿Cuánto hay? 21. Entonces ahí, ¿cómo se...? Pero esa idea es buena. Yo creo que el problema lo podemos ir desacoplando. Entonces, A ver, espera, a ver, espere. bueno, pues Despacio, ya, ¿no? despacio. Hagámoslo despacio. Póngase, Primero con la primera entrada, averigüemos cuántas fichas había antes. Solo resolvamos ese problema. Los problemas grandes se resuelven en problemas más pequeños. Entonces, si la primera entrada es 0, ¿en qué fila estoy? En la primera, en En la la fila primera. 0. Ah, bueno, en la 0. en la 0. Si la primera ficha es 1, ¿en qué fila estoy? 1, ¿Y cuántas fichas había en la fila anterior? 7, ¿Listo? Si la primera entrada es 2, ¿en qué fila estoy? En la tercera. ¿Y cuántas fichas habían antes? 6. Antes, todas completas 6. 6 más 7. Entonces hagamos. Ah, Si estoy en la Entonces, fila 0, ¿cuántas fichas habían antes? 0. Si la primera entrada es 1, ¿cuántas fichas habían antes? 7. ¿sí? Si la primera entrada es 2, ¿cuántas fichas habían antes? 13. Que es las que habían en la primera, que son 7, 7 más más las que habían en la fila anterior, que son ¿qué? 6. 6. Listo. Si es 3, Pues Entonces, 7 entonces más más 7 5. más 6 más 5. 7 más 6 más 5. Y si es 4, 7 7 más 5 más 4. más 6 más 5 más 4. ¿Listo? Y si es 5, pues ahí lo podemos sacar. ¿Listo? ¿Cómo generalizamos, cómo resolvemos ese problema? Ellos, Como le decía, ujú, la, ¿cómo? la sumatoria hasta 7 menos la sumatoria hasta la fila donde estoy. O sea, yo Le tengo que quito hacer 1 más 2. Yo puedo hacer, no tengo, sino puedo hacer 1 más 2 más 3 hasta, ¿hasta dónde? Hasta 7. Y le resto una cosa, ¿cierto? Le resto algo. le resta la sumatoria de 1 más 2 más 3 hasta la fila donde esté. Ah, ok. Le resto la sumatoria de
0 más 1 más hasta la fila. Llamemos que la primera entrada es la entrada ahí. Sí. ¿Listo? Entonces, y es la primera ficha. Ya sé cómo arreglar lo que ahorita miramos, profe. Listo, pero espacio. Entonces veamos. ¿Resolvimos su primer problema? ¿Será que sí? A ver. ¿Hasta ahí? ¿Sí? Estará No, hasta 7 menos i, creo. Vale. Si vale 0, 7 menos. me quedaría la sumatoria de 1 hasta 7 menos 0 menos 1 menos 2 hasta 7 menos i. ¿Por qué 7 menos Sí. i? Porque yo quiero descontar como todas estas fichas de acá, ¿no? Creo que 7 menos i. ¿Qué es? Cuando i vale 0, ¿cuánto vale esto? 7. Entonces me quedaría desde 1 hasta 7. ¿Qué me daría esto? 0. Cuando i vale 1, o sea, es decir, esto es la primera, yo tengo que quitarle, si le quito hasta 7 menos i, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale i? 1. Es decir, ¿esto vale cuánto? 6. Entonces, ¿yo cuántas estoy contando? Yo tengo 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Y le estoy quitando 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta 6. Entonces, ¿qué me daría acá? 7. 7. ¿Cierto? Entonces, de hecho, cuando tengo i igual a 2, ¿hasta dónde iría esta suma? Acá pongámoslo espacio. I igual a 0 iría hasta acá. I igual a 1 iría hasta dónde? Hasta acá. I igual a 2 iría hasta dónde? Hasta 5, ¿cierto? Porque en general yo lo que estoy calculando es algo como esto. 7 menos i. Entonces acá me quedaría 7 más 6, ¿cierto? O 6 más 7. Así como arriba. 7 más 6. Cuando i vale 3, ¿la cosa me funciona? Creo que sí, ¿no? Sí. Entonces me quedaría hasta 4 y me quedaría 7 más 6 más 5. Chévere. Ya que la cosa va cuadrando. Entonces yo ya sé cuántas filas hay antes. Muy bien. Entonces si ya me paro acá, yo ya sé que antes habían 12. Si me paro acá, yo ya sé que antes habían 17. Muy bien. Y ahora, ¿cómo sé con la segunda ficha, que es la que me falta? J, que es la mayor, la segunda ficha, segundo número, primer número. Con el segundo número, ¿cómo quedaría? Profe, a mí se me ocurre utilizar conjunto de pares ordenados y digamos que podríamos como unir ambos conceptos de el conjunto de pares ordenados con la posición, con lo que estaban proponiendo antes, o sea, el 1 más 2 más 3 más 7, Ujú, bla, 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 menos el 1 más 2 menos 7 menos i, ¿sí? ujú. Como unir ambos y de esa manera podemos decir que con la entrada, que sería 1, o sea, el primer número y el segundo número, podemos asociar a ese par de información con la posición que pues se relaciona con eso, ¿sí? Bueno, pero, pues, Mm, pero digamos, a ver, ¿cómo, esta qué ficha es? O sea, ya conté los 12 de atrás, ¿cierto? ¿Los 12 o los 13? Los 12. ¿Esta qué ficha es? La primera, es decir, 12 más 1, ¿cierto? ¿Sí? ¿Esta qué ficha es? La segunda, es decir, 12 más 2. Esta es la tercera, que es 12 más 3. Esta es la cuarta, que es 12 más 4. Y esta es la quinta, que es 12 más 5. Sí. ¿Cómo yo puedo saber que esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta? Sería I menos J. A ver, ¿cuánto da 4 menos 2? O J menos I. J menos I, creo que es. A ver, piénsela bien. ¿Sí ve cuál es el problema, por ejemplo, J acá? es el mayor de abajo, ¿sí? Ya resolvimos un primer problema que es saber, por ejemplo, cuántos hay acá. Ahora preocupémonos por otro problema. Este problema ya quedó solucionado. Esto quedó ok. Entonces,
cuando uno trabaja en estos problemas, toca trabajar en problemas más pequeños. Ya resolvimos uno, ahora metámonos al otro. Tenemos 5 minutos para resolver el otro. ¿Cómo saber que esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta? Porque si yo ya sé que esto es un 6, le sumo este 6 de antes y se acabó. Sí, profe, es J menos I. ¿Qué? O sea, No, es I menos. Ah, bueno, sí. A ver, J menos I. el de arriba. J. Por ejemplo, este de acá sería ¿qué? 6 menos 2. 5 menos 1, 4. Es 6 y 5 menos 4, 1. 10. Profe, es que tiene una. Mire que digamos, la primera ficha de esa fila es 7, ¿cierto? Sí, Es las de arriba, todas las de arriba, 7 sí, menos 0. Menos 0. O más 0, es que es más 0. Porque es 1 menos 1. Eso es 0. La sí. siguiente es 7 y ahí será 2 menos 1. Entonces 7 más 1, 8. 2 menos Y así 1 da 1. da 1. Más 7 que tiene arriba. Ah, más 7. Ah, sí, 8. Mire que la sumatoria también está dando 7 ahí. En la que hizo ahí arriba, ahí da 3 7. menos 1 daría 2. ¿Y 7? Sí, usted tiene razón. Y 7, 9. Bueno, 12. ¿Aquí cuánto daría? 6 Menos 2. menos 2, 4. Más 7 más 6. Más Que sería 13 que teníamos acá, ¿cierto? Creo. Más 13. Ah, ok, sí. ¿Sí la ven? Entonces, compañero tenía razón. Esto más I menos J. Es que lo confunde a uno son los índices, ¿cierto? Más J menos I, ¿cierto? 4 menos I. Ok. Pero esto todavía lo podemos transformar aún más. ¿Qué es esto de acá? 7 por 8. 7 por 4. 7 por 4. N por N más 1 sobre 2, ¿cierto? Sí, por eso. 7 por 4, sí. Menos, ¿qué es esto de acá? 7 menos I. Ujú. Por 7 menos I más 1, 7. ¿cierto? Sobre 2. Más, J menos I. menos I. Esto sería toda la expresión. Y si yo no había que hacer listas ni nada. Habría que encontrar el patrón y el truco que encontró el compañero, que encontraron ustedes, que fue contar cuántos habían antes. Entonces, digamos, aquí la reflexión es, claro, uno se puede meter esto y hacer un algoritmo que sea de complejidad el número de fichas que tenga, ¿no? O puede sentarse y echar un poquito lápiz y mirar a ver si hay algún patrón interesante. Imagínense que ustedes están en una competencia de programación. Esto de acá es una solución súper elegante, ¿no? Esta cosa corre súper rápido. Y son unas cuentas que aunque no son obvias, porque uno las ve a simple vista y dice, uy, ¿esto qué diablos es? Pues sí resuelven el problema. En una sola línea de código, ¿sí lo ven? Sin listas, sin nada. ¿Qué requiere? Pues sentarse y echar un poquito de número. Pero es la gracia, ¿no? Bueno, a ver, nos quedan 5 minutos, revisemos por lo menos otro. ¿Dónde está eso? Por lo menos veamos. ¿Ese ya lo habían hecho? ¿Sí lo entendieron? Sí. Listo. O sea, todo el programa es hacer esta línea de código. En una sola línea se puede resolver un montón de cosas interesantes. ¿Dónde está? Estófago, meso. Revisemos alguno de los otros a ver si alcanzamos. Hay un documental, no sé si se lo recomendé o fue al otro grupo, sobre el poder de las redes sociales, que está en Netflix, pero debe estar pirata por ahí en algún lado. No sé si alguien ya lo vio. ¿Alguien lo vio? No, ¿El del dilema de las redes sociales?
El dilema de las redes sociales se llama así, ese. Se lo recomiendo, está chévere. Y eso no está tan lejos de la realidad como uno creería. Expresiones relacionadas con una formación rectangular de números, página 15.26. Ya lo vemos. La idea es que en estos, claro, ustedes pueden resolverlo de una manera, digamos que un poco más a pedal, pero la idea es que nos sentemos y aprovechemos estos para poder obtener soluciones así bonitas, ¿no? Y lo distrae uno. Considera la siguiente formación de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ta. Para formaciones de ese estilo con n columnas, escribe expresiones para los siguientes cálculos y situaciones. Ok. Listo. Estas expresiones son bien importantes. Cuando ustedes tienen una imagen no es más que un arreglo de números. La forma en la que uno la almacena en memoria la almacena de esta manera. La siguiente clase vamos o sea, por favor traigan estas expresiones y lo probamos sobre una imagen. Yo les doy un pedazo de código para que vean el poder de tener esto. Porque uno podría pensar que uno manipula una matriz, pero es más fácil manipular un arreglo unidimensional y tener estas expresiones. Es mucho más rápido. ¿Listo? Entonces, dejémoslo por ahí hoy. Dejemos como tareita ver por lo menos el de Amazon. Sí, ustedes lo tenían. Amazon Todopoderoso se llama. Y si quieren lo discutimos en la siguiente clase. ¿Ok? Recuerden subir los talleres, ¿no? ¿Señor? ¿Preguntas?